Somos la Iglesia Bautista Oreb. No nos quedamos quietos, nos adaptamos para llevarte un mensaje fresco, de aliento y esperanza de parte de Dios. Nuestros pastores Gilberto Gutiérrez y Yanire Gutiérrez siguen impulsando el trabajo de la Iglesia más que nunca. No descansaremos nuestro trabajo para el mundo. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Bienvenido a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. En el Salmo 44, del 5 al 7 y Proverbios 26, 4 dice: Por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos, destruimos a nuestros agresores. Yo no pondría mi confianza en mi arco y en mis flechas, ni pensaría que mi espada podría darme la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos. Fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. No respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta tarde porque sabemos que eres tú quien nos da la victoria. No es nuestro arco, ni nuestras flechas, ni nuestra espada, ni nuestras fuerzas, ni lo que sabemos. Eres tú y siempre has sido tú, el que ante cualquier adversidad, ante cualquier enemigo, siempre estás tú para socorrernos. Gracias, Padre, en esta tarde porque podemos reconocerte como aquel vencedor ante la muerte, aquel que resucitó para darnos vida en abundancia. En ti está nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, y sabemos que eso no es en vano. Te alabamos por quien eres tú. Te alabamos porque eres poderoso, grande, y siempre tienes misericordia con nosotros. Tu gracia nos llena, Señor, y es basta para salvarnos y darnos lo mejor que podemos tener, que es la salvación. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo, en quien confiamos plenamente, tenemos victoria. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, con cada uno. Y gracias, Señor, porque tú tienes control también de esta pandemia y también tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros. Síguenos bendiciendo, Señor, bendice esta reunión. Quédate con nosotros, que nuestra vida, Señor, siempre sea un olor fragante para ti. Que nuestros pensamientos, nuestra mirada puesta en ti, lo que decimos, lo que hacemos, siempre glorifique tu nombre, porque anhelamos, Señor, solamente ponerte en alto. Te alabamos en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos. En las Escrituras nos dice en Gálatas 2:20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos ama, acerquémonos día a día a Él en oración. Si también lo crees, cantemos juntos: me acercaré y con Cristo estoy. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a acercarnos al Señor con todo nuestro corazón. Me acercaré. Al trono de la
Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón, Cristo, solo tú.
Cristo estoy clavado en la cruz, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor. Con Cristo estoy clavado en la cruz, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor. Hola hermanitos más 30, esperamos que tú y tu familia se encuentren muy bien y que con la bendición del Señor estén pasando una linda tarde. Gracias a Dios por tu vida, por este lindo grupo y sobre todo por la tecnología, porque aún en medio de esta contingencia sanitaria podemos seguirnos conectando y aprendiendo cada vez más de la palabra del Señor. A través de este video queremos decirte que los consejeros y el staff de Más 30 estamos pendientes de ti. Nos interesa saber cómo estás. ¿Quieres compartirnos algún motivo de oración? ¿O simplemente tienes una gratitud o quieres platicarnos algo? No lo dudes, hazlo. Estamos aquí para ti. Deseamos que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, nos estamos reuniendo el cuarto sábado de cada mes, de manera virtual. Por favor, mantengamos la esperanza. Pronto volveremos a vernos y podremos reunirnos. Que Dios los bendiga y que tengan muy linda tarde. Hermanos, pongamos en las manos de Dios nuestras peticiones. Oremos. Señor Padre, gracias te damos, bendito Dios, por el Congreso Más 30, porque fue de gran bendición y de gran enseñanza. Te damos gracias también porque seguimos adelante y tú bendices el proyecto de nuevas instalaciones. Padre, en esta hora también queremos poner en tus manos la inseguridad de nuestro país, Señor. Te pedimos por los desaparecidos, por nuestros gobernantes, que tú les des sabiduría, Señor, que tú guardes a nuestras familias. Te rogamos también por los hermanos que están enfermos, contagiados, por aquellos que están internados, Señor, que tú seas con ellos en todo momento, Padre. Te pido por los trabajos y la economía de nuestros hermanos, y que tú, Padre, des consuelo a los hermanos que han perdido algún familiar. Te agradecemos, Señor, cada una de tus bendiciones y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, en esta ocasión escucharemos algunos testimonios de nuestros hermanos que participaron desde Estados Unidos, Chile, Aguascalientes y por supuesto desde la Ciudad de México en el último Congreso de Más 30. Pero tomemos atención acerca de lo que Dios les habló a ellos a través de las conferencias, para que así puedan ministrar también nuestras vidas. Hola hermanos, yo soy Cecia Álvarez, les acompañé desde San Francisco, California al reciente Congreso Virtual Más 30. Quiero compartir que para mí fue muy importante ser parte de este congreso porque me llevó grandes enseñanzas. Fui muy bendecida con las palabras del Paz, por ejemplo, recordándome que debo de traer esperanza cuando nadie más lo tiene, y para este momento fue muy bueno. Las palabras de la hermana Yani me alentaron a ser creativa y atreverme a hacer cosas que nadie más ha hecho y que Dios lo va a prosperar. Me encantó el chisme celestial que nos trajo Fabián a los más treintitas y me recordó cómo Dios utiliza nuestros talentos, así como los de Él en la actuación, para bendecir a otros. Las palabras de Elí me recordaron que un líder se sabe necesitado y me trajo mucha enseñanza a través de ese canto del Paz y esa frase donde dice: dame una frase de amor, un empujón. Eso fue para mí este congreso, un empujón a ser una mejor líder, a ponerme en las manos de Dios, y Él va a prosperar nuestro trabajo. Gracias hermanos por organizar este congreso. Dios les bendiga. El otro día Dios me habló sobre la importancia del liderazgo, pero desde una perspectiva distinta, donde
Muchas de las veces en las universidades, en los centros deportivos o a lo mejor en muchas empresas, hemos escuchado la importancia de poder influir en las personas, pero a veces de una manera muy impositiva. Sin embargo, al escuchar la prédica, la voz de Dios, pues descubrí que también uno puede influir en las personas a través de nuestros actos. ¿Cuántas veces has sido una persona que puede influir de manera positiva o negativa en nosotros? Desde la familia, desde los amigos, desde el lugar social donde nos estamos desempeñando o desarrollando. Y déjame decirte que nosotros podemos predicar con el ejemplo y las personas se empezarán a dar cuenta de la importancia de poder ser una gran persona, pero sobre todo un gran hijo de Dios. Es así como uno puede desarrollar el liderazgo y por consiguiente las personas te empezarán a seguir, las personas te van a empezar a imitar. Y eso fue mucho lo que desarrolló Jesucristo en sus discípulos, y creo que en este congreso me ayudó mucho a poder entender el cómo poder influir en otros a través de nuestros actos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dinorat Villeda. Les mando un saludo aquí desde la ciudad de Aguascalientes a todo el grupo Más 30. Es un placer estar con ustedes y le quiero agradecer a la Iglesia Oreb, a sus líderes, a sus consejeros por haber organizado el Congreso Más 30. Fue una bendición y quiero compartirles aquello que aprendí por medio de este congreso. Y yo pude entender que ser un líder, o para ser un líder, no necesitas estar al frente de un grupo de hermanos o de un evento o que la gente te siga, un grupo de gente te siga, sino que así como somos y en la condición que estamos, podemos ser líderes por medio de ser una influencia de Jesús en la vida de la gente que está cercana a nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso nuestra familia, aquellos que sean cercanos a nosotros y que podemos ser esa herramienta que pueda dar esa luz de Jesús en la vida de los demás. Y que bueno, pues nosotros nos tenemos que disponer a seguir aprendiendo, a estar siempre cerca de Dios, de Jesús y de servir a Dios y servir a los demás. Bueno, eso es lo que pude aprender. Les mando un saludo, un abrazo y me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Hermanos, les invito a que juntos digamos nuestra declaración de fe. Levantemos nuestra Biblia con la mano derecha. Esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios. Me ayuda a comprender mi pasado, vivir mi presente y alumbrar mi futuro. La oiré, leeré, estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis actos que Jesucristo vive en mí, para nunca más ser la misma. Por la gracia de Dios. Amén. Hola, buenas tardes, amados hermanos. Continuamos con nuestro diplomado de liderazgo con propósito. Como recordarán, este diplomado está basado fundamentalmente en 3 materiales. El primero es el Pásame otro ladrillo, del autor Charles R. Swindoll. El segundo es Liderazgo con propósito, de Rick Warren. Y el tercero es Apuntes de liderazgo, del pastor Gilberto Gutiérrez, de la Iglesia Bautista Oreb. Bien, vamos a comenzar estudiando el día de hoy el principio número 6, cómo se enfrenta un líder a los que se le oponen. En este principio está basado fundamentalmente en el capítulo número 4 del libro de Nehemías, de los versículos del 1 al 23. Vamos a hacer la lectura para ir entrando en materia y después comenzamos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro,
que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvió todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Muy bien. Pues en esta lectura podemos encontrar varias cosas importantes, amados hermanos. Y podemos empezar con una reflexión inicial. Primero, en este capítulo podemos ver que hay una especie de tácticas de batalla. Existe por un lado las tácticas de batalla del enemigo, donde también tiene como consecuencias algunas cosas que caen sobre el pueblo judío por esas tácticas. Y por otro lado también tenemos las tácticas de cómo Nehemías repele a sus oponentes. Es importante tomar ese contexto y vamos a comenzar a reflexionar de una manera introductoria. Principio número 6. ¿Cómo se enfrenta un líder a los que se le oponen? Y aquí la primera pregunta que te haría, amado hermano, es: ¿cuántas veces hubo tácticas de oposición a Nehemías en la lectura? Recuerda lo que acabamos de leer, analízalo. Te doy un pequeño tiempo para que lo recuerdes. Si tú recuerdas, se habló de 3 tácticas de oposición diferentes.
¿Y cuántos tipos de oposición a Nehemías encontraste en la lectura? Si tú recuerdas por ahí, amado hermano, se habló de una primera oposición que era que el enemigo hacía ridículo de ellos, otra es cuando conspiró, y una tercera táctica cuando entró el pueblo hebreo en desánimo por todo el ataque que había tenido del enemigo. ¿Qué funciones realizó Nehemías? Podemos ver que dentro de la lectura Nehemías realizó varias funciones. Entre ellas podemos ver que fue por llamarlo de alguna manera, el arquitecto de la obra de los muros. Él fue el que fue planeando. Él también fue el organizador del equipo de defensa. Fue el porrista de los judíos para animarlos y alentarlos cuando estaban desanimados. Y también podemos ver que Nehemías en algún momento jugó el rol también de líder para animar a ese equipo, para alentarlo a seguir adelante. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿cómo te enfrentas a los que se oponen a tus proyectos? ¿Qué haces? ¿Te quedas de brazos cruzados? ¿Oras? ¿Repele la agresión inmediatamente sin pensarlo? ¿Te pones alebrestado, brusco y te los quieres golpear a los que te hacen daño? ¿Qué haces, amado hermano? Cuando te presionan, ¿sientes pánico? ¿O eres de los que te sublevas con la presión y sales adelante? ¿Te pones tenso? ¿Pierdes la calma? ¿Te enojas? ¿Te sientes desalentado o te das por vencido? ¿Tú qué haces, amado hermano? En el ejemplo de Nehemías que vimos en este capítulo, él reaccionó primero orando, después actuando, organizando al equipo, animándolo y nunca claudicando. Sería bueno que consideráramos su ejemplo también nosotros. Ahora, de manera personal te pregunto, ¿hay alguna oposición con la que te hayas sentido identificado? ¿Alguna de las que vimos previamente, los tres que manejamos? Manejamos la parte de lo que fue la burla o el escarnio, manejamos la parte de que hayan conspirado contra ti, o manejamos que incluso tú mismo o tu equipo sea desanimado. Quizás en algunas ocasiones hayas sentido alguna de ellas. ¿Y por qué? Pues porque somos humanos y somos también personas que resentimos ese tipo de ataques, nos dañan nuestra autoestima y nos dañan nuestro ánimo, nuestra fuerza y obviamente nuestra relación con Dios. Vamos a comenzar entonces de una manera rápida a analizar las tres oposiciones que vimos en esta lectura y vamos a ver cuál fue la receta de cocina o la sopa de su propio chocolate que les dio Nehemías a cada una de estas acciones de oposición de parte de sus enemigos. Recordemos algo importante, había enemigos internos y enemigos externos. Enemigos externos, Sanbalat, Tobías, los de Asdod y amonitas. Enemigos internos, hablamos incluso de Judá y de los judíos que vivían cerca de estos pueblos que llevaban los rumores. Comenzamos. Primera oposición. Algo importante para tener el contexto claro del asunto es que Sanbalat era el gobernador de Samaria. Samaria se ubicaba al norte de Judea, es decir, al norte de Jerusalén. Y obviamente, como no había gobernante y estaba destruido el pueblo judío, no tenía ánimo, pues él quería también apoderarse de ese pedazo de tierra y aspiraba a gobernar Judea. ¿Y qué pasó? Pues cuando llegó Nehemías a reconstruir los muros, vino y le echó a perder sus planes de extender su territorio. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de Nehemías, versículos 1 al 3. Y la primera oposición a la construcción fue el escarnio. Simplemente se lo ridiculizó, ¿no? ¿Y qué dice el diccionario respecto a la palabra escarnio? Es una burla muy ofensiva y humillante que se hace con la intención de herir y ofender. Es una afrenta, un agravio, una burla, mofa, humillación, ofensa, insulto, injuria y menosprecio. Podemos decirle en pocas palabras que es cualquier acción para hacerte sentir mal y que tu ánimo decaiga. Incluso sabemos que en la actualidad el ridículo puede herir profundamente a las personas y es un arma que en la actualidad también se utiliza para hacer caer a tus enemigos y que caigan de ánimo y de semblante. Sanbalat utilizó esta arma para tratar de disuadir a los judíos de construir el muro,
Fue la primera oposición que vemos en este capítulo número 4. ¿Y cómo reaccionó Nehemías? Dice en el versículo número 5, en el versículo número 4 y en el versículo número 5, que Nehemías oró. No respondió de la misma forma. ¿Y cuántas veces nosotros, aún siendo cristianos, queremos golpear o queremos alegar con las personas que nos hacen daño? Queremos, como dicen por ahí, estrangularlos. Pero sin embargo, Nehemías no hizo esto. Él no se desalentó, continuó con la obra. Siguió con sus ojos puestos y la mirada puesta en la reconstrucción de la obra. No dejó que nada lo desalentara ni lo desviara de esa meta que Dios le había dado. Y además, ¿qué hace Nehemías en oración? Le pide justicia a Dios. Le dice, Señor, míralos, lo que están haciendo de mí, lo que están diciendo, y sabemos que son planes que tú me has dado para mí. Señor, ahí te los encargo. Te los dejo a ti. Y además, ¿qué hizo? Animó al pueblo a continuar la edificación. Como vemos en los versículos 5 y 6, dice que el pueblo trabajó gustoso e incluso trabajó de tal manera que avanzaron rápidamente hasta la mitad de la construcción de la obra. Ahora pasamos a la segunda oposición. La segunda oposición la encontramos en los versículos del capítulo 4, los versículos números 6 al 8 y 11 y 12. Aquí dice que se juntaron y conspiraron. ¿Qué es una conspiración, amado hermano? Es un acuerdo entre dos o más personas para ir en contra de alguien o algo, especialmente contra la autoridad o contra otros que tienen el poder. Como dice nuestro gobernante, es un complot, una confabulación, una maquinación o una intriga. ¿Y cómo lo hacían? Amenazaban con atacar por todos lados al pueblo hebreo, de tal manera que ellos sintieran miedo, sintieran temor y estuvieran siempre temerosos. Obviamente con un ánimo decaído, porque en cualquier momento iban a ser atacados y eso les iba a causar dolor e incluso la muerte. ¿Cómo responde Nehemías, amado hermano? Dice que nuevamente oró y junto con su equipo oraron. El equipo hizo lo mismo que Nehemías. No perdieron la esperanza ni se rindieron. Eso lo encontramos en el versículo número 9. Perseveraron en la misión de la reconstrucción. ¿Cómo reaccionamos ante la oposición cuando hemos aceptado una misión nosotros, hermanos? ¿Somos de aquellos que decimos, sí, le entro hasta que no me queden más fuerzas? ¿O a las primeras de cambio, una vez que siento que alguien se opone o está en contra mía, desecho el proyecto? ¿O la otra a lo mejor puede ser que incluso dejo de reconstruir el muro que el Señor me ha encargado y me voy a pelear con esa persona? Pero yo te recuerdo, amado hermano, si Dios te ha llamado a realizar una tarea, determina finalizarla aun cuando tengas que enfrentar oposición o desaliento, porque es una misión que el Señor te ha dado para que tú la cumplas y puedas con ello poner tu granito de arena para que el reino del Señor se extienda cada día más. Además de orar, ¿qué hicieron? Dice que montaron guardia de día y de noche. Lo que hicieron es, por un lado, estaban preparados para seguir construyendo, pero a la par, simultáneamente, también estaban listos para defender en caso de que hubiera algún ataque enemigo. Y esto lo encontramos, esta misma idea central la podemos ver en 1 de Pedro 5 al 8, la vamos a estudiar más tarde, pero tiene que ver con el hecho de que estemos velando siempre, porque hay un león rugiente que nos quiere devorar. Y finalmente, la tercera oposición que vemos en este pasaje, la encontramos en los versículos 4, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, y esto se refiere al desánimo. Fíjense que este desánimo viene directamente de los enemigos internos, o podemos llamarle del fuego amigo. Desánimo significa desaliento, abatimiento, postración, abandono, depresión, derrotismo, desconsuela y pereza. Sin embargo, recordemos que Nehemías los alentó, los animó a seguir de tal manera que pudieran seguir adelante con la meta que el Señor les había dado. Realizar una misión importante es agotador. Siempre hay presiones que alientan al desánimo. E incluso dicen los expertos que más o menos a la mitad del proyecto, cuando vas avanzando a la mitad del proyecto, es cuando empieza el desánimo, incluso te entra el temor por no acabar,
te entra la frustración porque no avanzas a la velocidad que quieres, o te pueden entrar otras características diferentes que te desaniman. Porque siempre hay muchas cosas en nuestra contra, pero tenemos que tener esa capacidad de adaptación y de fortaleza en el nombre del Señor para seguir adelante en todo lo que Él nos manda. ¿Cuál fue la cura para esta tercera oposición, que era el desaliento o el desánimo? Concentrarnos en el propósito de Dios para nuestra vida y no en el escombro. Como leímos ahí en los versículos del 12, 13, 14, el pueblo empezaba a desanimarse porque veía que había mucho escombro. Pero en realidad, siendo objetivos, el escombro es cada vez menor, porque obviamente iban sacando ese escombro y se iba haciendo una cantidad menor. Pero dado el cansancio, la fatiga, pues ellos no podían ver con esos ojos el avance en la construcción y en la obra. Eso lo vemos en Nehemías 4:14. Bien, hasta aquí podemos repasar rápidamente cuáles fueron las tres oposiciones que vimos en este pasaje. La primera hablamos de que tiene que ver con una escarnio o lo que se refiere al ridículo. La segunda, como vimos, es una conspiración. Y la tercera es el desánimo. Y aquí yo les quisiera dejar un versículo. Es una versión de la Biblia lenguaje sencillo que se encuentra en el Salmo 44, 5 al 7, que incluso una de nuestras compañeras fue uno de los versículos que leyó al inicio del culto. Se los voy a leer, dice: Por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos, destruimos a nuestros agresores. Yo no pondría mi confianza en mi arco y en mis flechas, ni pensaría que mi espada podría darme la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer en nuestros enemigos. Fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. Salmo 44, del 5 al 7. Bien, entrando ya en materia, amado hermano, pasemos a lo que sería el análisis de este capítulo 4. Como les decía previamente, aquí en este capítulo encontramos una estrategia de batalla. Una estrategia de batalla que establecen los dos frentes. Por un lado, la táctica de los oponentes y los efectos que tuvo en el pueblo judío esa oposición. Y por el otro lado, la respuesta correcta del líder, Nehemías. Entonces, vamos a comenzar primero con la primera enseñanza. Dice: ¿cuáles son las tácticas de oposición que utilizan los enemigos de Nehemías para detener la realización de su proyecto? La primera táctica es que los enemigos utilizan el ridículo. Lo encontramos en Nehemías 4, del 1 al 3, como vimos previamente. Y repetimos nuevamente el pasaje para que nos dé mayor claridad. Cuando Sanballat se enteró que estábamos reconstruyendo los muros, la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra se sube ese montón de piedras y lo echa abajo. Nehemías 4, del 1 al 3. Fíjese que esta estrategia de ridiculizar, amados hermanos, sigue surtiendo efecto en la actualidad. Y funciona, porque es constante, es eficaz y ataca nuestra autoestima. Entonces tenemos que estar muy prevenidos y tener mucho cuidado para saber que una de las formas en las que podemos recibir ataques de nuestros enemigos es a través de que nos ridiculicen. Incluso si hacemos una reflexión, podemos decir que desde muchos años la estrategia de ridiculizar funciona actualmente. En el mundo no creyente, ridiculiza continuamente a la iglesia, a los cristianos, e incluso discuten con nosotros y se burlan. Nos caracterizan como débiles, como cobardes e incluso estafadores. E incluso nos dicen en algunos casos: ahí vienen los aleluyos, los santurrones o los que se creen mucho, los que están más cerca de Dios según ellos. Este ridículo es constante, pero
sabemos que nosotros como hijos de Dios debemos seguir adelante porque la mira no está puesta en los hombres, sino en Dios. Y aquí podemos decir que el ridículo es siempre el sustituto del razonamiento. Piénselo y medítenlo por un tiempo. El ridículo es siempre el sustituto del razonamiento. La gente, cuando no tiene la forma de ganarte en el razonamiento, busca ridiculizarte para ofenderte o para hacerte daño. Asimismo, también podemos saber que la risa burlona siempre es el sustituto de la lógica. Cuando tú tienes a tu favor el pensamiento o estás en lo correcto, muchas veces la gente lo que hace es se ríe y se burla de ti, como para que te desconciertes y no estés de acuerdo o te desanimes de lo que dijiste inicialmente o incluso pierdas tu convicción. ¿Cómo ocurre el ridículo, hermanos? Veamos 3 formas en cómo ocurre el ridículo en estos versículos del 1 al 3. Primero, la primera forma en que ocurre este ridículo dice revelarse enojado. Lo encontramos en el versículo número 1. La táctica de Sanbalat de disgustarse muchísimo. ¿Cuántas veces no alguien a quien no le caemos o alguien que está en contra de lo que nosotros creemos, pensamos o decimos, hace como que se enoja demasiado? Patalea, golpea, grita, fonforroñea, ¿no? ¿Y qué tiene como propósito esto? Pues sembrar pánico y terror en ti o entre nosotros. En este caso, entre los constructores. Porque dicen, ¡y ya se enojó! ¡Oh, no! Es más poderoso que nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Es hacerse creer que tenía la supremacía sobre el grupo. Y eso fue lo que hizo Sanbalat. Revelarse enojado. Se hizo el enojado de tal manera que era un enojo bárbaro, donde tú incluso cuando... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando éramos niños y hacíamos una travesura y veíamos a nuestra mamá que se enojaba? Hasta nos hacíamos chiquitos, ¿no? Porque cuando nos regañaba, nos decía algo, nos hacíamos pequeños, porque esa es la reacción exactamente, de pánico o de terror. Y eso era lo que quería hacer Sanbalat con el pueblo judío, quería intimidarlos. Pero ahí no queda todo el asunto, también tenemos otras 2 opciones adicionales de cómo ocurre el ridículo. Otra es acudiendo al insulto. En el versículo número 2, en la primera parte, Sanbalat dijo, esos miserables judíos. Con ello estaba insinuando que la motivación de ellos era egoísta, que no tenía que ver con un propósito supremo, sino que era algo que estaban buscando ellos simplemente como pueblo para estar bien. Y la realidad es que no es así. La meta de la reconstrucción de los muros fue algo encargado directamente por Dios a Nehemías y a su pueblo. Pero Sanbalat también volvió a acudir al insulto. Y al final del versículo número 2 encontramos la otra acción importante de cómo ocurre el ridículo, exagerando la acusación. En Nehemías 4, versículo 2b, agarra y dice, y piensa en terminar en un día, o sea, todo está enfatizando y burlándose de más, dice, ay, ¿cómo cree que van a terminar en un día estos cuates? Están locos. Ni que fueran, como diremos aquí en México, ni que fueran enchiladas, ¿no? Continúa Sanbalat. Sin embargo, nadie había dicho tal cosa. Nadie tenía el propósito de reconstruir la muralla en un día. Sin embargo, usaron esta estrategia o esas mofas para decir, uy, estos cuates creen que van a tener todo listo en poco tiempo. Y fíjense que algo importante de esto es que adicionalmente a esto, pues después se le suma Tobías. Tobías también lanza sus propias burlas al pueblo hebreo, ¿no? Entonces, primera parte importante de mi amado hermano. Recuerda, cuando alguien quiera ridiculizarte, algún enemigo quiera ridiculizarte, recuerda que el ridículo, el principio es el ridículo es contagioso. Siempre que alguien comienza a ridiculizar, habrá otros que lo sigan. Era lo que te decía, que Tobías siguió a Sanbalat en el ridículo. En el versículo número 2, parte B, dice que incluso las zorras, ¿no?, se derribarían ese muro porque no estaba bien construido. Era una forma de burlarse, de decirle, están haciendo puras porquerías, no saben ser constructores, y ese muro hasta un vientecito fuerte lo puede derrumbar.
Pasamos a la segunda táctica de oposición que utilizan los enemigos de Nehemías. Esta segunda táctica dice: los enemigos utilizan la conspiración. Lo encontramos en Nehemías 4, versículos del 6 al 8. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los asdodeos se enteraron de que avanzaban la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ellas. Nehemías 4, 6 al 8. Entonces, amados hermanos, veamos cómo la segunda etapa de lo que se refiere a la oposición, empezamos primero, como dijimos inicialmente, con el ridículo, y ahora la segunda etapa es conspirar. Como el ridículo no funcionó, la siguiente etapa ahora es conspirar, agarrar, y entonces hacer planes para atacar, para derrumbar o para oponerse de una manera frontal a lo que estás emprendiendo como propósito. Esa reconstrucción de muros en tu vida o esa reconstrucción de muros de algún plan o propósito, ministerio, servicio que el Señor te ha pedido que comiences a hacer o que comiences a reconstruir. Y esta conspiración consta de dos elementos. Vamos a ver el primer elemento de la conspiración. El primer elemento dice: los enemigos se juntan para oponerse al proyecto. Nehemías 4, del 7 al 8. Y posteriormente, vemos ahí que Sanbalat había agitado a todos los pueblos que estaban alrededor del pueblo judío. Más adelantito vamos a ver en un mapa cómo está el asunto y a cuántos pueblos agitó para estar en contra de los judíos. Los había agitado para que se resistieran a ese proyecto de la construcción de los muros. Obviamente el pueblo judío estaba rodeado, al menos por 4 o 5 pueblos, y entonces eso les hacía tener mucho miedo, tener temor, y por ende no avanzaban tan rápido en la reconstrucción de los muros. Aquí podemos ver la gráfica, y podemos ver en este mapita cómo estaban organizados los conspiradores en contra del pueblo judío. En el norte estaba Sanbalat y los samaritanos. En el oeste estaban los hombres de Asdod. En el este estaba Tobías y los amonitas. Y en el sur estaban los árabes. Como dice la lectura en Nehemías 4, 7 a 8, para este momento, Sanbalat ha agitado a los descontentos para que se resistan al proyecto de la construcción de los muros. Con él los samaritanos del norte, los árabes del sur, Tobías con los amonitas al este y los hombres de Asdod al oeste. Los judíos se encuentran rodeados. Donde quiera que miran, ven gente conspirando contra ellos. ¿Has notado alguna vez cómo la gente negativa tiende a juntarse? Hay algunos cuyo único propósito en la vida parece ser oponerse a los demás. E incluso si este grupo de personas opositores o conspiradores están en contra tuya, ves cómo te voltean a ver, se ríen y se mofan de lo que dices o de lo que haces y no están de acuerdo con ello. Pero ¿qué te toca a ti, amado hermano? Seguir adelante. No claudiques en el intento. Y la segunda parte o característica que hacen los conspiradores es que esparcen rumores. En los versículos de Nehemías 4, del 11 al 12, se menciona esa situación. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Nehemías 4, 11 y 12. Fíjese que aquí hay algo importante en el versículo número 12, que eran los mismos judíos que vivían cerca de estos pueblos, los que venían a chismorrearles a los judíos, que les iban a atacar y en cierta manera se estaban convirtiendo en un enemigo más.
porque como dicen, eran lleve y trae, ¿no? Llevan y traen los rumores, llevan y traen los mensajes, y eso obviamente, pues al final afecta y te lastima, ¿no? Los judíos que vivían fuera de la ciudad y cerca del enemigo eran los más negativos. Las personas que traen rumores negativos están seriamente propensos a convertirse en nuestros enemigos también. Lastimosamente, porque cuando estamos cerca de ellos, nos vamos volviendo negativos también. Es como un virus que infecta. Imagínense que venían y les decían a los judíos, ya van a venir, ya te van a atacar, ya se están juntando. Obviamente, ¿cómo reaccionaban el pueblo hebreo que estaba dentro de las murallas? Pues con temor, con miedo, con temblor. Se preocupaban y en vez de construir y avanzar rápidamente en la construcción, pues estaban más preocupados por ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo vamos a defendernos? ¿No? Y algo importante de este principio es que un rumor se alimenta de los miedos que tiene la gente. El rumor de ataque bastó para incitar al pánico. Si ustedes recuerdan por ahí en algunas caricaturas, en ocasiones un rumor hacía que todos los personajes de la historia se alborotaran y se pusieran, nos van a atacar, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces, la idea de esto es esa exactamente, causar alboroto y causar daño y que infecte negativamente la confianza del pueblo judío. Los rumores se van exagerando a medida que se repiten. Eso es algo muy importante. Las personas que traen los rumores negativos están seriamente propensos a convertirse en nuestros enemigos y los rumores se van exagerando a medida que se repiten. Mientras más se repite el rumor, más te lo crees, más crees tú que va a suceder y psicológicamente te va dañando esa situación. Por eso te pediría que sigas este principio. Cuando escuches rumores, dice, cuando uno comprende que sus enemigos van a usar rumores para atacarlo, pueden contestar como la canción mexicana que dice, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, dices que yo no fui, ¿no? La idea es esa, o sea, cuando uno comprende que sus enemigos van a usar rumores para atacarlo, puede estar preparado para sufrir su violencia y resistirla con la ayuda de Dios, porque al final los rumores siguen siendo rumores y nada más. Bien, hasta aquí hemos visto, hasta este momento, 2 enseñanzas, 2 tácticas de lo que utilizan los enemigos o la oposición para detener la realización de un proyecto. Primero vimos que era la parte que tiene que ver con hacer el ridículo y después los rumores. Pero también fíjense que hay una cuestión, una característica que puede ser algo. Estas dos primeras cosas que aprendimos el día de hoy fueron generadas directamente por los enemigos externos. Pero la tercera puede ser generada incluso por el mismo equipo de trabajo. Puede ser generada al interior de tu organización, al interior de tu proyecto, y a lo mejor ni te das cuenta. Pasemos a ella. El equipo de trabajo se desanima por los efectos de la hostilidad enemiga. Esa es otra circunstancia. De tanto rumor, de tanta ataque, de tanta burla, puede tu equipo desanimarse, desalentarse. Y obviamente esos efectos de la hostilidad te generan un bajón en tu estado de ánimo. Vamos a ver lo que dice Nehemías 4, del 10 al 11. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. ¿Ven cómo aquí los mismos, dice aquí, que la gente de Judá, dice el versículo 10, decía, empezaban de negativos, uy no, son muchos los escombros, uy no, ya no tenemos fuerzas, uy no, llevamos mucho tiempo trabajando, no bajan los escombros, cada vez se ven más escombros,
no vamos a poder reconstruir esta obra y se va a quedar a medias, nos van a atacar los enemigos, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces el cansancio, amado hermano, te vuelve cobarde, te vuelve que pierdas el aliento, que pierdas el vigor en el plan que Dios te ha dado. Pero es el momento de redoblar esfuerzos y seguir adelante con la ayuda del Señor. Nehemías sabía que tenían que enfrentar los ataques e infundir aliento para no desmayar en el propósito. Cuando se está trabajando fuerte y descubre que está siendo bombardeado con el ridículo, el rumor y la resistencia, es natural comenzar a sentirse desmotivado. Incluso, como les decía previamente, los expertos dicen que cuando más o menos vas avanzando un poco más del 50% del proyecto, es cuando empiezas a desmotivarte, a sentirte cansado, frustrado, y es cuando debes de redoblar los esfuerzos para seguir adelante. ¿Y cuáles son las principales causas del desaliento? A ver, yo te pregunto a ti, amado hermano, ¿por qué crees que se desalentaron, se desanimaron este equipo de colaboradores de Nehemías? ¿Tienes algunas ideas que pudieras compartirme? Mándalas por el chat. Yo al menos tengo 4 ideas de cuáles fueron las causas del desaliento de este equipo de trabajo. La primera es la fatiga. La encontramos en Nehemías 4:10, parte A. Un cuerpo cansado puede causar un espíritu agotado y desalentado. La recomendación es que descanses cuando puedas. La segunda causa del desaliento es la frustración. Nehemías 4 del 10b. Por lo general, la frustración es un asunto de percepción. En realidad, los montones de escombro iban disminuyendo, pero si seguimos viendo los escombros, es abrumador. Sigue adelante y vencerás. No dejes de intentarlo, amado hermano. Y aquí la idea es esta, no te frustres. Yo te pongo un ejemplo. ¿Sabías cuántos intentos hizo Tomás Alva Edison para poder alcanzar a que la bombilla funcionara? Fueron más de 1000 intentos. Y tú te desanimas con el primero, el segundo o el tercer intento. Sigue adelante. No claudiques en el intento. Porque los planes de Dios son perfectos y Él a su tiempo te dará la recompensa. Pero no te desanimes. Pasemos a la tercera causa del desaliento. El fracaso. Eso lo encontramos en Nehemías 10, parte C del versículo 10. El cansancio y la hostilidad de los enemigos ayudaron a considerar el fracaso como un punto final del proyecto. Incluso un director técnico famoso de fútbol americano que se llama Vince Lombardi dice: cuando estás agotado, todo parece imposible y te acobardas. Pero ese es el momento en que debes de pedirle ayuda a Dios y seguir adelante. No dejes las cosas a medias. La última causa del desaliento es el temor. Lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 11, parte A. Una de las tácticas principales del enemigo es estar constantemente vigilando cómo vas avanzando en tu proyecto. En el momento en que siente que hay alguna falla o alguna debilidad de tu parte, inmediatamente está listo para atacarte, para inducir el miedo y para causar el mayor daño posible. Pero recuerda, no temas porque Dios está de tu lado. Sanballat y Tobías y todo su equipo querían causar pánico y temor. Y el resultado final de esto era hacer cesar la obra. Pero la idea importante de esto es que no te detengas. Una de las tácticas principales del enemigo es estar constantemente vigilando el progreso de nuestro proyecto y ante la más mínima debilidad o situación de falla, está listo para inducir al miedo y causar el mayor daño posible. No te dejes que te desalienten. Decíamos por aquí, amados hermanos, que en nuestra iglesia bautista Oreb debemos decir que el cristiano debe tener iniciativa continuativa, pero lo más importante, acabativa. ¿Y esto qué significa? ¿Qué sigue? Seguir. ¿Y qué sigue? Seguir. ¿Y qué sigue? Seguir hasta que el Señor te llame a su presencia y tú entregues buenas cuentas de lo que es un buen mayordomo fiel. Sigue adelante, hermano, no te detengas.
Aquí podemos ver un principio importante, dice, principio, es importante contrarrestar el desánimo del equipo a cualquier costa. ¿Y esto cómo lo podemos encontrar? Como Nehemías alentó a su equipo en los versículos 14 y en adelante. Los alentó, les dijo, háganlo por el nombre del Señor. Háganlo, pongan su mirada en Jesús, en Dios y no en los enemigos. Para el caso de los proyectos en que Dios está encomendado para su evangelio, es importante, amado hermano, que considere lo siguiente. Los enemigos siempre van a tener dos metas. Una de ellas es estorbar la palabra de Dios, y la otra detener la obra de Dios. Y obviamente Satanás, a través de estas personas que se dejan usar por él, estará muy atento para atacar cuando tengas seguridad de que se hace evidente nuestro desaliento. Por eso es importante que siempre estés en contacto con Dios, tengas una comunión intensa con Él, para que no te desalientes y puedas expresarle al Señor todas las veces cómo te sientes y pedirle que te fortalezca, que te dé ánimo y que te permita seguir adelante. Yo te pregunto a ti, amado hermano, ¿tú qué harías si estuvieras en el lugar de Nehemías? Sin lugar a dudas, yo creo que, dada nuestra naturaleza humana, sentirías un deseo natural por responder la agresión, por atacarlos, por injuriar a nuestros enemigos, por intimidarlos y denigrarlos también. Pero sabemos que esta no es una acción correcta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hizo Nehemías? Ya lo leímos en los versículos 4 y 5. ¿Hay alguna manera de ponernos ante cualquier agresión que sea aceptable delante de Dios? Sí. ¿Y Nehemías cómo lo hizo? Si escuchamos ahí la lectura, en el versículo 4 dice, ante el ataque de los enemigos, Nehemías oró. Y si ustedes recuerdan por ahí, cuando iniciamos este diplomado, decíamos que la oración es una forma de poder aligerar nuestra carga, de aliviar nuestra tensión. Entonces, mi recomendación es que cuando te sientas ridiculizado, no lo niegues, confiésalo y apóyate en Dios. Admítelo todo delante de Él y dile al Señor, Señor, estoy confiando en que tú me vas a defender. Sabemos que tuya es la victoria, Señor. Mira de las cosas que estoy siendo sujeto, las cosas que me están haciendo, pero lo dejo en tus manos, Señor, para que tú me defiendas. Y Nehemías, en lugar, obviamente, de enfrentarse o enredarse en una competencia de insultos, agresiones y amenazas, lo que hizo fue ir y buscar apoyo en Dios. Nehemías oró. Y aquí mi recomendación es que tú también sigas el consejo que dice la Biblia en Proverbios 26:4. No respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Proverbios 26:4. Es decir, si alguien te está ridiculizando, amado hermano, no le contestes. Si lo haces, no vas a ser mejor que aquel que se está burlando de ti. Y como dice la Biblia, tú también pasarás por necio. Apóyate en Dios y ora. Nehemías hizo caso omiso del ridículo y siguió adelante hacia su meta. Esa es la mejor respuesta. Desarrolla la capacidad de medir el valor de la crítica y supérala con la ayuda de Dios. No dejes que te achicopalen con las cosas que te dicen. Sigue adelante y confía en Dios. Y eso lo podemos ver aquí en estas enseñanzas donde dice Nehemías oró. Cuando estés siendo ridiculizado, no lo niegues, confiésalo, apóyate en Dios. Nehemías hizo caso omiso del ridículo y siguió hacia adelante. Y el principio para esto es, cuando te ridiculicen, no te enfrentes a la gente, convérsalo con Dios. El ridículo no puede detener el proyecto. Debes seguir adelante. No dejes que el ridículo te detenga. Ora, encárgale esa situación a Dios y pídele fortaleza para seguir adelante, amado hermano. Pasemos ahora al segundo principio de lo que hizo Nehemías. En este segundo principio dice, el líder respeta a sus oponentes. Nehemías 4:9. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos.
¿Y cuál es la idea de eso, amado hermano? Ora, confía en Dios, pero también mantén seca tu pólvora, no explotes. Por el contrario, establece estrategias de guerra, de batalla y de acción para poder también enfrentar a tus enemigos. Ora y actúa. Ese es el consejo que te doy. Necesitamos reconocer y respetar la fuerza de nuestros enemigos. Nehemías dice que oraron, es decir, oramos entonces a nuestro Dios. También dice que planearon, cuando dice decidimos. Y finalmente dice y actuaron, cuando montaron a guardia de día y de noche. La respuesta de Nehemías a los enemigos fue observada y seguida por el resto del pueblo. Vieron que estaba orando y actuando y ellos hicieron lo mismo. Oraron y actuaron. Conoce a tus enemigos y no permanezcas ignorante de lo que está sucediendo. Dice un refrán que un soldado que es avisado, no muere en la guerra. No subestimes a los enemigos. Estate siempre alerta y pendiente también de todos los ataques que están lanzando ante ti. Elabora estrategias y acciones, tácticas, para poder repeler sus agresiones. No peleando, pero sí estando siempre alerta de lo que te están lanzando. En la Biblia se usa una y otra vez la expresión estén alerta y oren. De hecho, Jesús lo advirtió, estar alerta es la parte humana, ponerse en guardia, y orar es la parte divina, confiar en Dios. La recomendación es que hagas esto como líder en equilibrio. No solamente orando vas a poder alcanzar la meta que el Señor te brinda, también te manda que hagas acción. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás desempleado en este momento y estás orando por un trabajo, pero no mandas currículums o no tienes entrevistas de trabajo. ¿Cómo vas a obtener ese trabajo si no actúas aparte de orar? La recomendación es que hagas las dos cosas juntas. El principio de esto es: una petición sin precaución es una presunción. Es decir, ora, pero sé cauto, sé precavido y actúa también. Es como cuando le dices a Dios: oye, Señor, te pido de favor que cuides mi casa, que la guardes, que la protejas y que no lleguen los ladrones a la misma. Pero no cierras tu casa con llave, la dejas abierta. Entonces tienes que orar y actuar. ¿Qué te toca tu papel y qué rol te toca? Pues también cuidarte, proteger y poner la mayor seguridad posible que puedas tener en tu casa para que no seas alcanzado por los enemigos. ¿Me explico? Entonces, el líder respeta a sus oponentes. ¿Cómo manifiesta respeto a tus oponentes? Estando alerta de sus acciones y no dejando que te puedan dañar. Y a la par, como decíamos, también orando. Una petición sin precaución es una presunción. Pasamos al tercer principio, a la tercera idea de las acciones que utilizó Nehemías. Un líder refuerza sus puntos débiles. Eso lo encontramos en Nehemías 14:13. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Nehemías 4:13. Fíjate que aquí la parte importante de esto. Nehemías tenía tres opciones. Tenía tres opciones de cómo podía actuar ante esos rumores. La primera era claudicar y abandonar todo. La segunda era dejar de levantar los muros e ir a pelearse frontalmente con sus enemigos. En esa posibilidad incluso podría él haber perdido la batalla y los enemigos podrían haber conquistado su pueblo. Y la tercera acción, que fue la que siguió Nehemías en realidad, es que simultáneamente continuara edificando los muros y estuviera preparado para la defensa. Por eso te decimos, mantén tu equilibrio entre la fe y la acción, que fue lo que hizo Nehemías. Después de orar y echar a andar su sistema de alarma, acuérdate cómo era su sistema de alarma, decía que iba a haber trompetas en donde si los enemigos atacaban en algún lugar, la trompeta de ese lugar tendría que sonar y todo el pueblo acudía a ese lugar para defender ese flanco.
Nehemías reforzó los lugares más vulnerables, aquellos lugares donde había una muralla más baja, pero la parte importante es que mantuvo sus canales de comunicación o sus líneas de comunicación bien abiertas. Eso es muy importante. Todo tu equipo debe saber todo lo que está sucediendo en todo momento para que todos estén alerta y en la misma señal. Cuando tengas que hacer algo de cualquier forma que sea, conoce tus debilidades, prevé las objeciones que pudieras tener, prepárate para los jitomatazos que te pueden arrojar y espéralo, porque lo más probable es que suceda. Pero si estás preparado, podrás evitar el desastre. Siempre espera que puede pasar lo peor. Está preparado para ello. No te confíes. Aquí el principio es: los buenos líderes saben en cuáles puntos son vulnerables y refuerzan esos lugares o esos puntos para que no sean atacados por ahí. En Nehemías 4, del 16 al 20, podemos ver que la gente trabajaba en la construcción, pero sin descuidar la defensa. Trabajaban de día y de noche sin parar, pero tenían un ejército. Dice, pero no tenían un ejército y fueron situados en pequeños grupos familiares para ser menos vulnerables a los ataques. Fíjate esta importante estrategia que siguió Nehemías. ¿Cómo fue acomodando a las familias para ir reconstruyendo el muro? Y también los fue colocando para poder defender su pedazo de muro que estaban reconstruyendo. Por pequeños grupos familiares para la construcción y la defensa del muro. Porque en los momentos de ataque necesitamos más apoyo que en ningún otro momento. Y qué mejor recibir apoyo de tu misma familia, porque tu familia siempre va a estar contigo codo a codo, hombro a hombro. Incluso esos lazos tan estrechos que tienes como familia se van a estrechar aún más en los momentos de ataque porque están defendiendo la misma causa, que es la libertad de la familia y que no sea oprimida. Siendo menos vulnerables a los ataques en grupo, cada vez que tengas que enfrentar la oposición, la recomendación para ti como líder es que busques apoyo. No quieras resolver todo tú solo. Necesitas apoyo de los demás. Así que cuando comenzamos un ministerio o comenzamos a levantar un muro, un ministerio o un servicio o algo que Dios te haya indicado, estamos buscando una batalla. Y obviamente eso significa que vas a tener oposición. Porque hay siempre, pues lamentablemente, el enemigo está en contra de todo aquello que favorece a Dios o que Dios favorece. Por eso es importante que también tengas un equipo en quien confiar y en quien apoyarte para defender el plan de Dios que te ha dado. Y aquí tenemos otro principio. Los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. Obvio, tomados de la mano de Dios. No puedes dedicarte solo a edificar sin presentar batalla. Debes estar siempre prevenido, siempre listo para presentar defensa en mansedumbre, como dice la Biblia. ¿No? Una defensa apologética. Pasemos al cuarto principio, amados hermanos. Un líder reafirma a su gente. Esto lo encontramos en Nehemías 4:14 y 19 y 20. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernadores y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Yo les había dicho, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías 4:14 y 19:20. Aquí te dejo 3 citas, amado hermano, que te pueden dar confianza y fortaleza en los momentos de debilidad o en los momentos que estás a punto de flaquear. Recuerda, Dios es un guerrero que nos defiende.
puede estar con nosotros en el foso de los leones, como lo hizo con Daniel y con sus amigos, o en el horno de fuego. Siendo el Todopoderoso, no hay poder que nos pueda vencer si Él está con nosotros. Y aquí te comparto estos 3 versículos. Jehová es varón de guerra, dice Éxodo 15, 3a. Jehová es fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla, dice el Salmo 24, 8. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el Salmo 46, 7. Y como vemos aquí en el versículo 14, 19, 20 que acabamos de leer, Nehemías reunió a los suyos, alivió sus temores, reforzó su confianza y levantó la moral. Nehemías exhortó al pueblo a pelear por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposas, por sus hogares y por Dios. Esa es la tarea del líder, amado hermano. Cuando estés bajo el ataque, la tarea como un líder consiste en darle nuevas fuerzas a tu gente. Debes ser su porrista número 1, su animador, de tal manera que tu equipo esté motivado y que su corazón esté alentado para seguir adelante. Y si te das cuenta, Nehemías no se enfocó en motivar sobre hechos negativos a su equipo, sobre, por ejemplo, no, pues acuérdense de nuestra derrota cuando fuimos deportados a Babilonia o de nuestro exilio a Babilonia. Él les dijo, acuérdense del Señor. Él es fuerte, Él es poderoso. El Señor es nuestra esperanza. Quitemos los ojos de nuestros enemigos para ponerlos en el Señor, nuestro vencedor. Amado hermano, no te quedes mirando el escombro. Fija tu mirada en Jesús. Fija tu mirada en Dios. Porque Él es el que te va a permitir alcanzar la batalla, ganar la batalla y reconstruir esos muros que tienes enfrente. Principio: cuando estés sufriendo un ataque, la meta del diablo es que tu atención esté puesta en la oposición, en todo lo negativo y en todo lo que te está cayendo o te está impactando negativamente. Si lo logra, habrá ganado una victoria. Por eso te recomiendo que te enfoques en Dios y no en la oposición que estás recibiendo. Te puedes enfocar, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, te puedes enfocar en eso, te puedes enfocar en los escombros, en la oposición, o te puedes enfocar en Dios. Te puedes enfocar en la pandemia y sus consecuencias negativas, o en la bendición de Dios que te ha dado hasta este momento de permitirte estar sano y vivo. Te puedes enfocar en los altibajos de la economía o te puedes enfocar en el Señor. Pero recuerda que Dios es grande y es maravilloso. Cuando uno mantiene un saludable respeto a Dios, porque lo reverencias, lo respetas y reconoces su poder, no debes temerle a nada más, porque con Dios te vuelves un todoterreno y tienes garantizada la victoria, porque Dios está contigo. Finalmente, la quinta enseñanza que nos da Nehemías en esta forma de principios de liderazgo del día de hoy, de cómo él se enfrentó a sus oponentes, es que el líder se niega a abandonar su labor. Y lo encontramos en Nehemías 4:15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Nehemías 4:15. No trates de pelear solo, amado hermano. Necesitas tener un grupo de amigos íntimos que puedan unirse a ti cuando se presente el ataque. Porque no puedes ser el llanero solitario. La intención del enemigo, creando hostilidad y maquinando maldades, es paralizar el proyecto. Por medio del desaliento. Cuando estemos bajo el ataque, es el momento de mantenernos unidos y negarnos a ser distraídos. El líder es el último en darse por vencido, en abandonar el barco. El líder se niega a rendirse porque Dios está con él.
Y el desaliento es un arma poderosa que utiliza Satanás o el enemigo, porque sabe que cuando llegue el desaliento es porque has apartado los ojos del Señor para ponerlos en las demás circunstancias o en las cosas negativas que te están aquejando. Y seguro que hará más terrible las circunstancias para que definitivamente desistas del proyecto que Dios te encomendó. No te desanimes, sigue adelante poniendo todo en las manos de Dios. El líder se niega a abandonar su labor, como habíamos visto previamente, y esto que implica que resiste el desaliento porque Dios está con él, que necesita seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia y que nunca debe darse por vencido, porque es un proyecto que Dios te ha encomendado y Él está contigo para que lo puedas alcanzar. Y el principio para esta enseñanza es: los líderes son un modelo de perseverancia. Siguen adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo mal que se sientan, de los desanimados, desalentados o faltos de fuerza, siguen adelante. Y aquí, pues, qué mejor ejemplo podemos ver nosotros que nuestro pastor, que a pesar de que en ocasiones está enfermo o está atribulado, él sigue compartiendo la palabra, sigue haciendo lo que sabe hacer y sigue extendiendo el reino de Dios a cualquier costa. Y es un gran ejemplo para cada uno de nosotros de seguir adelante. A pesar de cualquier circunstancia de prueba por la que atravesemos, sigamos adelante, porque el proyecto de Dios es lo más importante. Pasemos a la reflexión final, hermanos, sin antes hacer un pequeño repaso. Los 5 principios que utilizó Nehemías para contrarrestar o repeler los ataques de sus enemigos fueron los siguientes. Número 1, el líder hace frente a la oposición porque confía en Dios. Número 2, el líder respeta a sus oponentes. Número 3, el líder refuerza los puntos débiles. Número 4, el líder reafirma a su gente. Y finalmente, número 5, el líder se niega a abandonar su labor. Pasemos a la siguiente reflexión. Decíamos al principio de este tema que íbamos a revisar el versículo de 1 de Pedro 5:8, que dice de esta manera: Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Y la cosa con esto es muy sencilla, hermanos. Cuando mostramos el desaliento, el enemigo no dudará en aprovecharlo. ¿Ha vivido esta experiencia? En algún momento, cuando está desalentado, desanimado, lo que hace es sufre embates del enemigo y eso permite que te alejes más de Dios, que cada vez te vayas dejando de la mano de Dios e incluso puedas soltarte de Él. Y la idea no es esa, sino como dice el versículo: sed de sobre espíritu, estad alerta siempre, estar en comunión con Dios siempre, para que nuestro adversario, que está como un león rugiente acechándonos, no pueda devorarnos, porque estamos tomados de la mano de Dios. Cuando mostramos el desaliento, el enemigo no durará en aprovecharlo. Tengamos cuidado. Es normal que sintamos deseos de atropellar a nuestros enemigos con las palabras actitud. Después de haber aprendido estos 5 principios, vamos a las reflexiones. ¿Cuál considera que debes aplicar en la realización del proyecto? ¿Cuál de estas 5 estrategias que siguió Nehemías son las que puedes, estos 5 principios, son los que puedes aplicar en la realización de tu proyecto? ¿Qué importancia tiene el hecho de contar con un equipo que te ayude a enfrentar las hostilidades? Vimos que es de mucha relevancia tener un equipo que esté ahí listo para apoyarte. ¿Cómo puedes reconocer las tácticas del enemigo, reforzar tus puntos débiles y usarte a renunciar? Vimos las 5 estrategias que siguió Nehemías. Sería bueno que las pongas en práctica, o al menos una de ellas cada vez, para que las vayas perfeccionando y pudiendo salir adelante. Si en este momento, amado hermano, tú te encuentras
en una situación de adversidad o estás pasando por ella, por un ataque de tus enemigos, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Y aquí te dejo una palabra final de la Biblia que se encuentra en 2 Corintios 4, del 8 al 10. La Biblia dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en estas situaciones de adversidad que nos encontramos, Padre bendito, por las que estamos enfrentando cada uno de nosotros, a consecuencia de nuestros enemigos, las ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú seas nuestro ayudador, que tú seas nuestro guerrero, Señor, y nos permita salir bien librados de estas adversidades, Señor, para poder alcanzar las metas, extender tu reino y sobre todo, Señor, cumplir con los propósitos que nos tienes encomendados. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Danos fortaleza, danos ánimo, danos aliento. Permite que no caigamos en desánimo, Señor, y que podamos seguir tomados de tu mano para poder alcanzar las metas que tienes planeadas para cada uno de nosotros. Permite que podamos ejercer nuestro liderazgo, Señor, cada uno de nosotros, para extender tu reino. En Cristo Jesús oramos. Amén. Sigamos reconstruyendo, amados hermanos, los muros que el Señor nos ha brindado, luchando contra todo lo que se nos opone. Eso es lo más importante. No claudiquemos, hermanos. Y finalmente, recordemos lo siguiente. Tenemos la tarea para la siguiente lección. Uno es leer el documento ¿Cómo enfrenta un líder la oposición? Y contestemos las siguientes preguntas. ¿Por qué considera importante enfrentar la oposición en su proyecto? ¿Qué principios de Nehemías debemos seguir como líderes con el fin de asegurarnos de enfrentar la oposición en su proyecto? Después de haber aprendido estos 5 principios, ¿cuál considera que debes aplicar en la realización de tu proyecto? ¿Estás dispuesto a seguir adelante con Dios ante la oposición de tu proyecto? ¿Estás preparado para defenderte para tu proyecto? ¿Qué decisiones vas a tomar al respecto, amado hermano? Hasta aquí le dejamos el día de hoy y te decimos que Dios te bendiga y que te dé sabiduría y que puedas aplicar estos principios para ser un líder cristiano conforme a la voluntad de Dios. Hasta luego. En Oreb sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ello, reconocemos la provisión del Señor durante este tiempo de contingencia. Damos gracias a Dios por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos ha manifestado, al depositar sus diezmos y ofrendas en el alfolí, ahora utilizando preferentemente medios digitales. También contamos con medios alternativos para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres saber más, comunícate con la oficina de nuestra iglesia. Nuestro trabajo no se detiene. Seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 de Crónicas 29:14. Bueno, y llegó el momento de desearles feliz cumpleaños a todos los hermanitos del mes de noviembre. Especialmente queremos decirles que Dios conceda los anhelos de su corazón, que los llene de salud, de prosperidad y muchos años de vida a las hermanitas Abdi, Ana Dalia, Martí y Marisabel. Y también a los hermanitos Omar, Alejandro César y Asdrúbal. Damos gracias a Dios por su vida. ¡Feliz cumpleaños! Cada semana tendremos jornadas de oración, por lo que te pedimos que envíes tus peticiones de oración a nuestro grupo de WhatsApp o Facebook y participes enviando tu audio haciendo la oración. Los miércoles a las 9:30 de la noche tenemos nuestro grupo de estudios Súmate más 30. Si te interesa, aún te puedes inscribir. Este próximo 5 de diciembre a las 7 de la tarde tendremos nuestra convivencia navideña virtual. Es necesario que te inscribas. Habrá diversas actividades y sorpresas. Para nuestro evento navideño, te invitamos a que te tomes una foto con motivo navideño y que nos la envíes al grupo de WhatsApp o Facebook, a más tardar el 2 de diciembre para integrarlo a nuestro video navideño.
No te pierdas los cultos de Adviento y demás actividades de la iglesia. La siguiente reunión es el próximo 23 de enero a las 6:30 de la tarde, donde continuaremos con la sesión AB. ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? Los esperamos. Amados hermanos, deseamos que esta lección del día de hoy ha sido de bendición para sus vidas, que el Señor nos haya hablado y que a través del ejemplo de Nehemías podamos haber entendido y comprendido qué debemos hacer como líderes y cómo debemos enfrentar a aquellos que se nos oponen. Recordemos que debemos en primer lugar orar y después actuar, las dos cosas juntas. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por esta bendición que nos diste a través de esta enseñanza y de este culto. Gracias, Señor, por la vida que nos das y sobre todo porque podemos aplicar esto como líderes que somos cristianos, Señor. Te pedimos que estas enseñanzas puedan ser y caer en terreno fértil, Señor, para que podamos dar fruto para tu reino. Bendice a mis hermanos, Señor, cuídalos, protégelos de este COVID, de esta enfermedad. También protege a sus familias, Señor, y a sus familiares. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor, y que les des a cada uno de nosotros el sustento que necesitamos, Señor, para seguir adelante. Danos un trabajo, danos un empleo, y también, Señor, te pedimos de manera especial por la inseguridad de nuestro país. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Chicos, aprovechamos también para recordarles finalmente que tenemos el próximo sábado 5 de diciembre la convivencia navideña más 30. Está padrísima, va a estar buenísima. No se la vayan a perder. Es importante que se inscriban a la liga que les vamos a mandar para poderlos considerar en todas las actividades, en los juegos, en las dinámicas y sobre todo en la palabra de Dios, que ninguna reunión más 30 nunca falta. Los esperamos. Dios los bendiga. Hasta luego.